Que el buen Dios en esta mañana siga trayendo a tu vida el refrigerio, tranquilidad, paz, sosiego. Que adicionalmente a ello sume el Señor Todopoderoso su sanidad y su medicina, y que puedas estar delante de Él como un verdadero adorador. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en el Evangelio, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12. Vamos a leer a partir del versículo 20. La palabra de Dios dice así: Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba a gritos: voz de Dios y no de hombre. Y al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró, comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Juan Marcos. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta mañana. Bueno, mis amados, para muchos sería importante tener un final feliz. Sí, como de telenovela, como de protagonistas de película. La verdad es que Herodes protagonizó muchas escenas en el Evangelio. Herodes, este que un día fue confrontado por el profeta Juan el Bautista. Sí, porque había tomado a la mujer de su propio hermano y se había casado con ella. Sí, este Herodes, que seducido por su hijastra Salomé, cayó en los brazos del adulterio, del incesto, del pecado en general. Herodes fue confrontado abiertamente por Juan el Bautista, y éste le pedía que se arrepintiese, que dejara su adulterio. Pero Herodes no quiso escuchar. ¿Quién era Juan el Bautista para decirle al gran rey, natural, humano, qué debía hacer? Este Herodes, ante la danza seductora de su sobrina hijastra, y sugieren unos autores amante, propone a la joven que le pida lo que quiera. Y orientada por su madre, la niña, pide la cabeza del profeta Juan Bautista, quien estaba encarcelado, quien había sido puesto preso por Herodes. Y Herodes, sabiendo que Juan el Bautista era un hombre justo, íntegro, le corta la cabeza. Este mismo Herodes estuvo en las escenas de los juicios
y de la muerte de Jesús. Este mismo Herodes, como para resumirlo, fue el que traspasó con una espada o mandó traspasar con una espada al apóstol. Óigalo bien, Jacobo o Santiago, como le quiera llamar, el hermano del apóstol Juan. Este mismo Herodes, que se constituyó o se alió, se mancomunó con el sacerdocio del templo, con el sacerdocio de Israel, para perseguir a la iglesia. Este mismo Herodes creía que era invulnerable. Ya empezó a contemplar la posibilidad de su eternidad. Creía que era eterno. Como lo creyó Nimrod, el primero en oponerse en la humanidad al gobierno de Dios. El primero en elegirse a sí mismo como rey sobre toda la humanidad y aceptado por la humanidad. El arquitecto y artífice de la Torre de Babel. También se creyó eterno. Sí, negaron la eficacia de la gracia. Negaron el poder, la autoridad y el gobierno de Dios. No solamente en la tierra, en el universo. Herodes se envaneció. Estaba lleno de orgullo, de prepotencia, de vanidad. Gozaba de la popularidad del pueblo judío, en el pueblo judío, perdón, de la cercanía y las buenas relaciones con los sacerdotes del templo. Nadie lo derrocaría. Óigalo bien. Pero se olvidó. No tuvo presente, no conoció que Dios es el que quita y pone reyes. Sí. Y que Dios concede esto de acuerdo al corazón del pueblo. Tuvo la oportunidad de tener un final diferente. Tuvo la oportunidad de arrepentirse, de que sus pecados fuesen perdonados. Óigalo bien, pero no quiso. Y aquí se levanta con la soberbia de aquellos que renuncian a la autoridad, al gobierno de Dios sobre sus vidas. Óigalo bien, dejando de lado la misericordia, la piedad, la bondad, y espera y se goza y se gloría en las arengas, en las aclamaciones de un pueblo que estaba ciego como su rey. Y es que cuando el rey está ciego, el gobernante está enceguecido, pero el pueblo no, hay esperanza. Pero cuando el gobernante y el pueblo están enceguecidos, toda esperanza es perdida si no media la misericordia, el favor y el amor de Dios en medio del desastre a que se expone un pueblo, al que se expone una nación. Otra vez,
Habiendo el pueblo aclamado, oígalo bien, el pueblo judío aclamado a Herodes como su Dios. Herodes no renuncia a dicha divinización, sino que él mismo se considera así, el Dios de los judíos. No solamente el rey, espúreo, porque realmente no era el descendiente de David, sino que se considera a sí mismo ante la aclamación del pueblo, como quien dice, si el pueblo lo dice, es porque es verdad. Se considera a sí mismo Dios. Y ya lo había compartido en otro audio. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino tu nombre da la gloria por tu misericordia y por tu verdad. Sí, la gloria es solo para Dios, dice el Salmo 115. Dios no comparte su gloria con nadie. Nadie puede levantarse y decir yo soy Dios. O soy un Dios más pequeño que el verdadero Dios. No, esto es inaceptable. Es inaceptable también que el pueblo esté enceguecido, que no vea con claridad, que su mente esté turbada, que su vista esté empañada. Y como quien no quiere destruir a su pueblo, prefiere más bien, o mejor en la palabra, matar, quitar de su lugar a Herodes. ¿Sabe? Yo no imagino al pueblo de Dios orando. A la iglesia primitiva no me la imagino orando para que matara a Herodes. Me la imagino orando por su conversión. Me la imagino clamando para que Dios tocara el corazón de este hombre, para que el Espíritu Santo lo hiciera sensible a la voz de Dios, que pululaba por las calles en oculto, pero se dejaba escuchar cual susurro celestial de cantos angelicales en boca de los santos apóstoles, de los discípulos y aquellas mujeres, podemos decir discípulas, que también eran parte importante y numerosa de esta iglesia primitiva. Sí, yo imagino esta iglesia dispuesta a todo, con tal no solamente de seguir adelante, sino de ver el corazón del rey vuelto a Dios. Me lo imagino orando, clamando, ayunando, vigilando. Pero ante la dureza extrema, la vanidad, la prepotencia, el egocentrismo de este hombre que se creyó a sí mismo Dios, el mismo Dios decide quitarlo. Óigalo bien. Y entonces le cayó gusanos que se lo empezaron a comer vivo desde sus entrañas. Sí, así de literal fue eso. Y su muerte fue la muerte de un animal. Sí, de hecho, estos gusanos, estos parásitos, eran literalmente parásitos que solo le daba a los cerdos. Así que tuvo la muerte infecciosa por parásito de un cerdo. Óigalo bien, que empezó afectando sus pulmones, sus vías respiratorias. Luego se pasó a la parte abdominal
a sus intestinos y poco a poco, prontamente, fue haciendo estragos en él. Yo quiero resumirte esto porque es un poco largo todo el tema. Los versículos son cortos, pero es largo. Sabes, no importa cuánta oposición hayas encontrado a la predicación del Evangelio, no importa cuánto acoso hayas sufrido por causa del nombre de Jesús, por proclamar esta fe diferente. Óyelo bien, no importa. Aquí lo importante es que sigas perseverando, que sigas haciendo la tarea, que a su debido tiempo Dios se encargará de aquellos que se han levantado contra ti, de aquellos que te han herido, que te han hecho oposición, que han destruido tu familia, te han hecho daño. Dios se encargará a su debido tiempo de cada uno de ellos. Óyelo bien. Tienes que saberlo, la palabra dice. Ella continuó predicándose, con Herodes o sin Herodes, con enemigos o sin enemigos, o con más enemigos todavía. La palabra siguió corriendo. Dice que crecía y se multiplicaba la palabra del Señor. Y muestra como instrumentos ya no solamente a los apóstoles, sino que muestra a Bernabé, a Saulo, a quien llamamos el apóstol Pablo, y al joven sobrino de Bernabé, el autor del Evangelio de Marcos, al joven Juan Marcos, continuando con la tarea del crecimiento de la iglesia. No dejes que nada en absoluto impida el crecimiento de la palabra en ti, y que nada en absoluto impida el crecimiento de la palabra a través de ti en medio del lugar, de la comunidad, de la sociedad, de la familia en la cual te encuentras. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.